En 1972 inventaron una máquina que, aseguraban, podía fotografiar el pasado, basándose en que las ondas sonoras y visuales son energía y por tanto están sometidas a las mismas leyes físicas que la materia. Su prueba fue una foto de Jesucristo agonizante en la cruz. Parece algo increíble y difícil de creer, pero, ¿y si pudiéramos fotografiar el pasado? Plasmar los hechos acontecidos en un lugar determinado años atrás. Sin embargo, en el año 1972 el semanario italiano Domenica del Corriere sorprendía a sus lectores con un insólito titular. Inventada la máquina que fotografía el pasado. La noticia era increíble y afirmaba que un equipo de 12 físicos, encabezados por un monje, había creado un artefacto capaz de fotografiar el pasado y que incluso había registrado la vida entera de Cristo. Y demostraba tan inaudito anuncio con una imagen del rostro sufriente de Jesús en la crucifixión. Los fundamentos de este descubrimiento se basan en el conocido principio de la física clásica, según el cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transfiere. El inventor del aparato, Alfredo Pellegrino Ernetti, un benedictino, aseguraba haber construido su máquina basándose en el concepto de que las ondas sonoras y visuales son energía y, por tanto, están sometidas a las mismas leyes físicas que la materia. Igual que desde las partículas más ínfimas se puede recomponer un elemento en su forma primitiva, el artefacto sería capaz de acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las integraron en su origen. Cuesta creer que un hombre de la elevada talla intelectual y moral de Alfredo Pellegrino Ernetti, se involucrara en un fraude tan burdo. A nadie le extrañaría que, de existir el ingenio capaz de recuperar el pasado, hubiera sido interceptado y vetada su difusión por las autoridades civiles o religiosas, temerosas de las consecuencias derivadas de su uso, ya que con él se podrían conocer los secretos de grandes personajes y se resolverían muchas incógnitas históricas. Como afirmaron algunos, sería posible, por ejemplo, contemplar los milagros de Jesús. Pero ¿y si se descubriera, por ejemplo, que tales prodigios no sucedieron tal como nos han contado, sino que fueron inventados por sus discípulos? Entonces se produciría una crisis religiosa sin precedentes. Ernetti, estando muy enfermo y sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, envió una carta a Luigi Borello, su principal crítico. La misiva es una especie de testamento donde afirma que la existencia del artefacto es una sacrosanta verdad. Que se hayan captado tantas cosas del pasado es también verdad. Que entre estas cosas estuviera la imagen de Jesús es verdad. Y que las autoridades supremas han prohibido el uso del ingenio, es otra verdad. Nuestro Cristo fue captado en 1953, mientras que el de Colle Valenza fue realizado 6 años más tarde. Podemos pensar que era la palabra de un moribundo, la confesión de un religioso a otro, sin embargo demostraremos incoherencias difícilmente refutables. La fundadora del santuario de Colle Valenza resultó ser una mística estigmatizada. La obra obedecía a sus visiones, lo cual podía confirmar la validez de la evidencia presentada por Ernetti. De no ser porque el crucifijo, en realidad, data de 1930. Por cierto, ¿cómo es posible que la instantánea de Jesús sea de 1953, si el propio monje declaró que fue en 1963 cuando reunió al equipo que iba a ayudarle a construir la máquina? Pero, ¿por qué la iglesia y los servicios secretos italianos se involucraron en algo que no era más que un delirio? Aún más importante, porque, en 1988, el Vaticano emitió un decreto según el cual serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. Ernetti afirmó haber fotografiado las tablas de la ley, la destrucción de Sodoma y Gomorra, un discurso de Mussolini y la crucifixión de Cristo. El proyecto fue cancelado y requisado por el Vaticano, pero no destruido, el cronovisor se encontraría ahora de buen recaudo. Antes de morir Ernetti, envió una carta a Japón, país con el que tenía buena relación y contactos, y otra carta a Suiza. En esas cartas pueden estar los planos del cronovisor, ya que él prometió al Papa Pío XII que nunca haría públicos los detalles.